En el siglo XX, el mundo vivió guerras mundiales, bombas atómicas, dictadores que cambiaron el mapa por completo. Pero, casi en silencio, un solo hombre evitó una catástrofe que podría haber sido mayor que todas ellas juntas. Y lo más increíble es que casi nadie sabe quién fue. Vamos a contar su historia. 1.000 millones. Es que es una cifra, es casi imposible de procesar. Que una sola persona pueda tener ese impacto es el tipo de dato que te obliga a parar y a preguntar. Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Hoy vamos a desvelar la historia de este gran invisible y el impacto absolutamente monumental que tuvo en nuestro mundo. Venga, vamos a meternos de lleno. Para entender la dimensión de lo que hizo Borlaug, primero tenemos que hacer un viaje. Un viaje a mediados del siglo XX, a un mundo que se enfrentaba a un enemigo silencioso, pero que era de verdad devastador. A ver, pensadlo. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad se encontró con una paradoja tremenda. Gracias a la medicina vivíamos más tiempo, la mortalidad bajaba, pero la Tierra simplemente no daba abasto para alimentarnos a todos. La ecuación era sencilla y la verdad aterradora. Más y más gente, pero la misma cantidad de comida. El resultado parecía inevitable. Y ojo, que esto no era una idea de 4 agoreros. Lo que veis es una cita de un libro superinfluyente de la época, La bomba demográfica. Todo el mundo, desde los expertos y los científicos hasta los gobiernos, estaba convencido de que un colapso global era inminente. La humanidad se estaba asomando al precipicio. Y justo en ese momento, en ese punto crítico en el que el mundo se preparaba para lo peor, apareció el protagonista de nuestra historia. Y no, no era un político, ni un general. Era un hombre con las manos, literalmente, manchadas de tierra. Norman Borlaug no era el típico científico de bata blanca aislado en un laboratorio, para nada. Creció durante la Gran Depresión en una granja. Vía con sus propios ojos cómo una mala cosecha podía significar la ruina total, el hambre. Él entendía perfectamente que la agricultura era, bueno, una cuestión de vida o muerte. Y esa experiencia, claro, le marcó para siempre. Se especializó en algo llamado fitopatología, que a ver, suena un poco técnico, pero es básicamente el estudio de las enfermedades de las plantas. Y esta se convirtió en su obsesión, una idea que arrastraba desde niño. ¿Cómo podemos hacer que nuestros cultivos sean más fuertes? ¿Cómo podemos proteger nuestra comida? Bueno, pues con esa misión entre ceja y ceja, en los años 40, a Borlaug lo mandan a México. Lo que empezó como un proyecto técnico bastante modesto para ayudar a mejorar la producción de trigo, se acabó convirtiendo en el germen de una revolución a escala mundial. Y lo que consiguió no fue un golpe de suerte, sino el resultado de un trabajo agotador y de una idea genial. Se pasó años y años cruzando miles de variedades de trigo, buscando las más fuertes, las más resistentes a las plagas. Pero su gran innovación, el verdadero cambio, fue el trigo enano. ¿Por qué era tan importante? Pues imaginad, las plantas normales, si producían mucho grano, se doblaban y se partían por su propio peso. Las suyas, en cambio, al ser más bajas y robustas, podían soportar cosechas muchísimo mayores. El resultado fue sencillamente espectacular. No hablamos de una mejora pequeña de un 10 o un 20%. Hablamos de un cambio radical. En muy pocos años, México, que hasta entonces dependía de comprar trigo fuera para alimentar a su gente, de repente producía todo lo que necesitaba. La Revolución Verde había empezado. Pero claro, el éxito en México fue solo el principio. La verdadera prueba de fuego para el invento de Borlaug iba a llegar en los años 60, en otro continente, en un lugar donde millones y millones de vidas pendían de un hilo. Llevó sus semillas casi milagrosas a la India y a Pakistán, países que estaban al borde de la catástrofe. Pero allí se topó con un muro de burocracia, de desconfianza, de escepticismo. Estaba en una carrera contrarreloj, no solo contra el hambre, sino también contra la propia inercia de la gente a la que intentaba ayudar. Pero no se rindió. Insistió, persistió. Y cuando, por fin, sus semillas empezaron a dar esas cosechas récord, el escepticismo se convirtió en asombro. La producción de alimentos se duplicó, se triplicó y se evitó una catástrofe humanitaria de proporciones bíblicas. Y aquí viene el dato clave. Se estima que salvó a más de 1.000 millones de personas. 1.000 millones. Es una escala que de verdad se nos escapa de la cabeza. Claro, al final el mundo se dio cuenta. En 1970 le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y aquí está lo más extraordinario de todo. No se lo dieron por firmar un tratado o por parar una guerra. Se lo dieron por algo mucho más básico, más fundamental. El Comité del Nobel entendió algo clave. La paz es imposible con el estómago vacío. Pero, como siempre pasa en las grandes historias que cambian el mundo, no todo es blanco o negro. La Revolución Verde, a pesar de su éxito incontestable contra el hambre, también abrió un debate muy intenso que, de hecho, sigue vivo hoy en día. Aquí se ve muy bien esa doble cara. Por un lado, lo obvio.
Salvó a millones de personas y además evitó la deforestación masiva que habría hecho falta para alimentar a tanta gente con los métodos antiguos. Pero por otro lado, claro, sus técnicas necesitaban un uso muy intensivo de fertilizantes y pesticidas, con un impacto en el medio ambiente, y además a menudo beneficiaran más a los grandes terratenientes que a los pequeños agricultores. A veces nos quedamos con la idea de que lo que hizo Borlaug fue una especie de solución mágica, perfecta y sin inconvenientes. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más compleja. Fue una herramienta increíblemente efectiva para una situación de emergencia, pero con consecuencias, con luces y con sombras. El propio Borlaug lo tenía claro. Él siempre decía que la prioridad moral absoluta era evitar que la gente muriera de hambre. Punto. Entonces, vale, ¿de qué nos sirve hoy toda esta historia? ¿Qué podemos aprender de este héroe casi invisible en un mundo que sigue teniendo unos desafíos alimentarios y medioambientales gigantescos? Creo que su filosofía se resume a la perfección en esta frase. Para él, la seguridad alimentaria no era un tema técnico o económico. No, era el cimiento, la base indispensable para construir cualquier tipo de paz o de estabilidad en el mundo. Al final, su vida no nos da respuestas fáciles, más bien al contrario, nos obliga a hacernos las preguntas correctas, las preguntas importantes. Nos desafía a buscar ese equilibrio tan complicado entre la necesidad de producir comida para cada vez más gente y la obligación de proteger nuestro planeta. La historia de Norman Borlaug nos demuestra que una sola persona, armada con ciencia, con perseverancia y con un profundo sentido de la humanidad, puede, literalmente, cambiar el destino del mundo.